Bueno, la luz del ritmo del sábado. Qué luz tuvimos, qué ritmo de mensajes, capturas de pantalla, gente en el grupo de vecinos. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Ese destello, pero no solamente en Bahía Blanca, sino en diferentes lugares, localidades de La Pampa, el sur de la provincia de Buenos Aires, el sudeste de Río Negro. Millones de personas, o miles o cientos de miles de testigos presenciaron una bola de fuego que cruzó el cielo, dejó un rastro luminoso muy, pero muy marcado, muy visible durante varios segundos o algunos minutos, y fueron difundidos obviamente por todas las redes sociales, gente de ocasión con sus celulares, con sus cámaras. Después obviamente los canales y los portales han levantado, todos los medios levantaron y levantamos esa fotografía. ¿Dónde cayó? ¿Pasó algo? ¿Qué fue lo que pasó? Dice, no, un asteroide, un meteorito, Superman, no. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué es lo que pasó? Según precisaron los expertos, esta estela fue causada por un bólido, un meteoro, y hasta acá llegó. Para eso están los especialistas, la gente que estudió, que sabe y nos va a explicar qué evento sucedió y por qué vimos lo que vimos. Estoy en contacto con el astrónomo Ricardo Tomé. Ricardo, ¿cómo le va? Qué placer escucharlo como siempre. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pero muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué vimos el sábado? Bueno, lo que vimos fue el ingreso en la atmósfera de un fragmento de material que estaba en el espacio interplanetario, que la Tierra se ha encontrado en su movimiento de traslación alrededor del Sol, ¿no? En su órbita. Genéricamente se lo llama, en el lenguaje técnico, ¿no? de ese campo de la astronomía, meteoroides, ¿no? Porque son fragmentos que pueden ir de un tamaño que es el diámetro de apenas unas micras, es decir, una milésima de milímetro, estamos hablando de partículas microscópicas, de hecho, hasta 1 metro, ¿no? Ya cuando son mayores a un tamaño de un metro, se habla de asteroides directamente. Uh-huh. Y bueno, lo que vimos en el cielo fue el resultado del ingreso de un fragmento de ese tipo en la atmósfera, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cuando estos fragmentos ingresan y se encuentran con las primeras capas de la atmósfera terrestre, ¿no? A unos entre 90 y 80 kilómetros de altura, vienen del espacio interplanetario con velocidades realmente altísimas, ¿no? Entre 20 y 80 kilómetros por segundo, y eso hace que se genere obviamente una tremenda fricción, digamos, a pesar de que a la altura que mencionábamos de la atmósfera terrestre, la densidad es bastante baja, ¿no? Realmente hay apenas unas moléculas por metro cúbico, y esa atmósfera recién se empieza a hacer más densa cuando ya estamos cerca de la superficie, ¿no? De unos 10 kilómetros de altura para abajo. Pero bueno, a pesar de que son pocos las moléculas de aire que se encuentran estos meteoroides a esa altura, su extrema velocidad hace que se genere, toda una conversión, ¿no? Porque esa velocidad obviamente se frena al encontrarse, al chocarse con esas primeras capas de atmósfera terrestre, y entonces esa velocidad, esa energía cinética con la que venían estos fragmentos desde el espacio interplanetario, se convierte en otro tipo de energía, ¿no? En este caso, luz y calor, que es lo que vemos desde la superficie, ¿no? Uh-huh. Porque podríamos decir que estos objetos se rodean en ese momento de una especie de bola de plasma, ¿no? El plasma es un estado particular de la materia, porque es un gas, ¿no? Estamos hablando de la atmósfera terrestre, que tiene el aire como componente, y bueno, en este caso ese aire, esas moléculas de aire se excitan, se ionizan, ¿no? Con semejante cantidad de energía desprendida por estos fragmentos, que prácticamente forman como una bola de plasma alrededor del objeto, ¿no? Y además todo este proceso, obviamente, a través de la fricción del aire, va generando que ese fragmento vaya perdiendo material, ¿no? Entonces, dependiendo del tamaño de ese fragmento, del tamaño original, ¿no? Antes de ingresar a la atmósfera, podemos tener distintos escenarios, ¿no? Ricardo, ¿por qué se forma un meteoroide? Bueno, los meteoroides en realidad son
fragmentos que tienen distintos orígenes, ¿no? Nosotros tenemos que explicarlos, son mayoritariamente tres, ¿sí? En un punto alguna minoría, ¿no? Porque realmente estamos hablando de un sistema solar que ya tiene unos 4.700 millones de años desde su creación, ¿no es cierto? Entonces, digamos, podríamos decir una cantidad mínima de esos meteoroides son remanentes de la formación justamente del sistema solar, ¿no? O sea, es material que no se terminó, digamos, uniendo a ninguno de los planetas ni al Sol, ¿no? El Sol tiene el 99% de la masa del sistema solar, pero tanto el Sol como los planetas, como estos meteoroides, en parte, se originaron a partir de una misma nebulosa, ¿no? Bueno, y esos meteoroides que están circulando en el espacio, y corríjame si me equivoco, tienen un andar errático, o sea que puede caer en la Tierra como no, como pueden estar dando vueltas en otro lugar según el destino o el destino que lleven. ¿Y por qué lleva un destino hacia la Tierra? ¿Hay algo que, o es fortuito, que no, venga hacia aquí? Claro, por eso decía, hay tres escenarios en los cuales podemos hablar de la formación de estos fragmentos, ¿no? Uno es el que comentábamos recién, que era directamente digamos, son el remanente, lo que quedó, digamos, que no se terminó de sumar a ningún cuerpo planetario ni al Sol en su momento. Pero hay otro mecanismo que es el más común, digamos, el que genera la mayor parte de estos fragmentos, y tiene que ver con el paso de los cometas por el sistema solar interior, ¿no? Porque recién vos decías que el comportamiento es errático. En realidad, al tener masa, por más pequeña que sea, ¿no? Todos estos cuerpos, en realidad, no importa el tamaño, desde los microscópicos hasta los más grandes, orbitan al Sol, están gravitacionalmente unidos al Sol, ¿no? A veces sus órbitas intersectan la de la Tierra. En el caso de los fragmentos que son dejados atrás por los cometas, ¿no? Porque los cometas son estos cuerpos que en su mayor parte están formados por hielo, pero también un poco por rocas, ¿no? Los cometas, cuando pasan cerca del Sol, ¿no? Y desarrollan esas colas, esas cabelleras que vemos siempre en las fotografías tan impresionantes de los cometas, bueno, todo ese material en realidad se genera al pasar cerca del Sol, que con su temperatura, con su calor, bueno, sublima ese material. Sublimar significa que pasan del estado sólido, ¿no? En ese núcleo del cometa directamente a un estado gaseoso. Entonces los cometas van dejando atrás todo ese material, que en gran parte son gases, pero también son en parte rocosos, ¿no? Entonces va dejando fragmentos, va dejando una estela de fragmentos que conserva a grosso modo la misma órbita del cometa, ¿no? Pero las órbitas de los cometas justamente intersectan las órbitas de los planetas y obviamente también las de la Tierra, ¿no? Entonces ahí se produce la mayor parte de los fragmentos. Después hay otro método que también es bastante inusual en la actualidad, que es a través de las colisiones entre asteroides más grandes, ¿no? Cuando estos cuerpos colisionan en el espacio, obviamente se produce toda una serie de escombros, digamos, que quedan también en esas mismas órbitas, pero te diría que ya hace varios miles de millones de años que es bastante inusual esto, ¿no? Es algo más propio de etapas anteriores de la evolución del sistema solar, ¿no? Hoy en día el mecanismo, digamos, que genera la mayor cantidad de los meteoros que nosotros vemos en la atmósfera es el paso de los cometas por el sistema solar interior, ¿no? Ricardo, un meteoroide de estas características deja algún rastro, uno puede encontrar, mira, esto es un pedacito de un meteoroide, o se desintegra y queda sola esa estela en el cielo que la gente puede ver durante algunos segundos. Y esa estela, ya que estoy preguntándole, ¿de qué está compuesta? Bien, mira, justo es una pregunta muy buena, porque siempre hay una confusión de conceptos entre meteoro y meteorito, ¿no? Meteorito es el que nosotros podemos recuperar ya caído en la superficie, ¿no? En cambio, meteoro es el evento que nosotros vemos en el cielo, que es lo que se vio el sábado, ¿no?
Que un meteoro deje atrás meteoritos, es decir, que esos fragmentos del meteoro lleguen a la superficie terrestre, depende de varias cosas, ¿no? Fundamentalmente de la velocidad de ingreso en la atmósfera, pero también del tamaño de ese fragmento, ¿no? Si un fragmento es lo suficientemente grande, va a sobrevivir al paso por la atmósfera y eventualmente va a caer en alguna ubicación donde va a poder ser recuperado como meteorito, ¿no? En el caso del que vimos ayer, estamos hablando de un meteoro que claramente tenía un tamaño que podríamos denominar superior al promedio, ¿no? El promedio, la mayoría de los meteoros que vemos, que normalmente la gente los llama estrellas fugaces, ¿no? Que son esas estrellas que parecen caer durante un segundo y después se apagan, tienen tamaños que, en ese caso los meteoroides, que van de un grano de arena a un grano de arroz, ¿sí? Este que vimos el sábado claramente era un objeto un poco más grande, seguramente de unos cuantos centímetros, pero no llegó, digamos, con ese tamaño no fue suficiente como para realmente dejar atrás un meteorito, ¿no? Tal cual. Ricardo, hay una explicación de la permanencia de la estela, lo que acaba de decir, pero de si estos eventos ocurren con frecuencia en ciertas regiones o, bueno, puede pasar acá, puede pasar dentro de unos años en otro lugar, o preferentemente estas regiones son más proclives por algo en especial, o no tiene nada que ver. No, en realidad el fenómeno, digamos, de los meteoros es común a toda la Tierra. De hecho, a nivel científico se organizan todos los años, por ejemplo, campañas para ir a hacer, digamos, búsqueda y recolección de meteoritos en la Antártida, por ejemplo, ¿no? Porque ahí estos fragmentos caerían obviamente en el hielo, ¿no? Y eso es una forma de que se conserven mejor para su análisis después en los laboratorios. Si caen directamente sobre terreno, es como que se contaminan más fácilmente, ¿no? Entonces, todos los años hay, digamos, búsquedas, campañas de búsquedas científicas que peinan, digamos, grandes extensiones en la Antártida, buscando este tipo de fragmentos, ¿no? De meteoritos. Ahora, es un fenómeno que ocurre a nivel global. De hecho, se estima que todos los años, digamos, a nivel planetario, a nivel mundial, caen unas 6.000 toneladas de material a la Tierra. Pero obviamente la mayoría está en este promedio que te decía, ¿no? Un tamaño de un grano de arena a un grano de arroz, y se desintegran por completo en la atmósfera, ¿no? Tal cual. Ricardo, gracias por atenderme y por estos conceptos tan claros y tan valiosos para esclarecer qué es lo que vimos y lo que sucedió en nuestro firmamento. No, al contrario, gracias a ustedes. Por favor, el astrónomo Ricardo Tomé, a propósito de esta intensa luz que atravesó el atardecer del día sábado, sorprendió a un montón de habitantes. Muchos decían, no, es un meteorito, una estrella fugaz, un meteoroide, que ha dejado la explicación perfecta a Ricardo Tomé, quien es astrónomo.